Dios los bendiga bien muchote. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias a hermano Ed, hermano David, hermano Stuart. Gloria a Dios por ellos. Una gran bendición tenerlos y alabar al Señor junto con ellos desde su corazón. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Pues hoy nuestro estudio es en Gálatas, en el capítulo 2. Y solamente son 2 versículos. La mera verdad es que estuve como debatiendo entre decir estos 2 versículos o más o menos es el mismo tema del 6 al 10. Pero me gustaría poner énfasis en estos 2 porque habla de una cosa que es, o comienza a hablar Pablo de una cosa que ya estaba hablando, pero pone énfasis en esto. Y es en que Pablo y los discípulos, que son los 12 apóstoles de Jesús, no tienen ningún desacuerdo, pero pareciera que Pablo está hablando mal o está peleando, está como defendiéndose de los discípulos, lo cual no es. Entonces, eso me gustaría poner en claro y digamos que indagar en esto, porque tenemos que tener el cuadro correcto. Sí, tenemos que tener el estudio completo, digamos, de acuerdo a lo que dice el autor. Muchos dicen que digamos que si tú estás leyendo un libro y no lees el libro de acuerdo al pensamiento del autor, entonces te estás saliendo completamente del contexto porque no estás haciendo lo que el autor dice. Si digamos que tú encuentras en un libro alguna frase que te gusta, pero la usas diferentemente, entonces digamos que estás contra o estás haciendo una falta contra el que escribió el libro, porque él tenía un propósito con esa frase y hay que respetar esa frase. Entonces, en este caso, lo que Pablo está diciendo es un poco confuso, es como que está peleando contra los apóstoles, pero no es así. Entonces, es lo que quisiera poner esto, porque Pablo está defendiéndose de los falsos maestros que están diciendo que Pablo no tiene la misma autoridad que los apóstoles. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no, yo sí tengo igual la autoridad que ellos. Ellos no me enseñaron a mí el evangelio. Sí, aunque no está peleando contra ellos, sí, el chisme de los falsos maestros es de que él es menor que ellos y que ellos saben mucho más y que los falsos maestros tienen autoridad de los 12 contra Pablo. Entonces Pablo tiene que decir, no, ellos son igual que yo. No hay ninguna diferencia entre ellos y yo. Esos que dicen que tienen tanta prioridad antes que yo y son mayores que yo, son igual que yo. Sí, y no es contra ellos, es contra los falsos maestros. ¿Se entiende ese como detalle que hay ahí? Entonces, eso es lo que me gustaría, por eso quiero poner este énfasis. Y quiero poner énfasis en la idea, porque nosotros somos parte de eso. Tenemos un solo Dios y este Dios que tenemos tiene un evangelio. Y este evangelio es para todo mundo. Esto es judíos, no judíos, chinos, mexicanos, americanos, hindús, para todo aquel que crea. Entonces, un Dios, un evangelio. Dios no hace diferencia entre persona y Pablo está diciendo eso y lo va a poner más énfasis en eso. Pero Pablo está diciendo, los apóstoles sí fueron instruidos por Jesús antes que yo, pero luego yo fui instruido. Y luego se lo voy a decir, y luego ustedes fueron instruidos. ¿Quién tiene más evangelio? ¿Quién es más salvo? ¿Los apóstoles, Pablo o nosotros? Todos iguales, ¿sí o no? Todos iguales. Todos tenemos el mismo evangelio del mismo Dios en la misma doctrina. Entonces, una vez que entendemos eso, vamos a entender y es en Jeremías 10:17. Mira lo que dice. Ay. ¿Y mis lentes? Acá está. Jeremías 10:17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Eso es absolutamente. Él es absoluto. La última palabra es la máxima autoridad. Dice que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Tomar cohecho es como una clase de que si tú te portas bien con Dios, o sea, si tú le regalas esto o aquello, entonces Él te va a poner en un lugar más especial. Y así no es Dios. Él es absolutamente soberano, nadie lo puede sobornar, esto es su hecho, un soborno. Entonces Dios no es alguien que pueda sobornar o manipular en alguna forma. Él es absolutamente y Él no hace distinción de personas. Si Pablo va a mencionar esto, Dios no hace ninguna diferencia entre los 12 y yo, entre nadie, porque cada uno es salvo por creer en Jesús, eso es salvo en la fe. Otro versículo que les quiero decir aquí bien rapidito antes de comenzar es en 1 Corintios capítulo 15, porque
Yo he dicho muchas veces cuál es el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio lo tienen que ustedes saber, lo tenemos que tener como primordial, como base de nuestra vida. El Evangelio es Jesús siendo Dios, por eso vino del cielo, porque Él es Dios. Y luego Él vino con toda la autoridad de Dios para quitarte el pecado y luego lo hizo. Hizo un sacrificio y ese sacrificio es válido para que todos tus pecados sean quitados de ti. No tienes ningún pecado si tú creíste en Jesús. Por gracia, por creer en Jesús, eres salvo. El Evangelio es ese. Ahora, ¿dónde lo dice claritito? 1 Corintios 15, voy a leer del 1 al 4. Dice, además, declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. ¿Sí? Hay un solo Evangelio. Si lo recibiste de una persona que tenía 3 años, o lo recibiste de una persona que tenía 80 años, o lo recibiste de un pastor famoso, o de un pastor insignificante como yo. Si tú recibiste el Evangelio de Cristo, entonces tú eres salvo. Porque no es de quien lo recibas en los hombres, todos somos iguales. Pero si recibiste el Evangelio que es de Dios, entonces eres salvo. Dice, por el cual mismo, dice en el mismo capítulo 15, versículo 2, por el cual asimismo, si retienes este Evangelio, la palabra que os he predicado, sois salvos. Y luego dice acá bien clarito, y no creíste en vano. Si tú creíste en un Evangelio que no era por fe, absolutamente, totalmente, lo recibes, pues si recibes la salvación de gracia. Si no recibiste ese Evangelio, entonces has creído en vano. Digamos que tú digas, no, pues es que yo soy salvo porque yo he cumplido los mandamientos de la iglesia donde voy. Ok, falso. No, es que yo soy salvo porque yo me he visto siempre de partidito en medio, de librito y cierro un ojo cuando oro. Es falso. Si cualquier cosa que alguien te haya dicho, que tienes que llegar temprano, que tienes que ir a predicar el Evangelio, si tú has sido salvo porque te portas bien, esto es algún mérito propio, has creído en vano. Pero si tú has creído que Jesús te salvó y que con su muerte pagó todo porque Él es Dios, entonces por gracia has recibido la salvación. Y ese es el Evangelio y no has creído en vano. Luego, todavía dice... digamos que lo pone en claro, el versículo 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado que así mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, Jesús es Dios y murió por ti y pagó tus pecados. Otro versículo que les voy a decir, dice en Juan 3:21, mas el que practica la verdad, esto es el que anda en el Evangelio, viene a la luz. Si ustedes practican la verdad, saben que Jesús murió por ustedes y andan en la verdad de la Biblia, entonces viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos de mi corazón, simplemente quiero decir esto. Si usted cree que Jesús es Dios, lo que hizo, cubrió, mató, destruyó todos tus pecados. Ahora tú sabes que andas en Cristo, esto es, andas en la luz. Entonces, entendamos esto. Todo lo que hagamos, todo lo que nos pase en la vida de aquí para adelante, son cosas de Dios. Es cosa que Dios tiene un plan maravilloso. Sí, no son acertijos ni códigos. Es lo más normal del mundo. Si tú quieres saber cuál fue la voluntad de Dios en tu vida, asómate a ver el día de ayer. Y sabes que el día de ayer, porque eres cristiano, Dios lo diseñó para que tú lo hayas vivido. Y luego digas, esta es la voluntad de Dios, lo que me pasó ayer. Sin duda, sin duda. Y a lo mejor puedes decir, no, pero es que ayer me dolió bien mucho la muela y se me cayó el pelo y una oreja me dolió. Ok, pues esa era la voluntad de Dios. Porque tiene propósitos con cada una de esas cosas. Ahora que si te fue muy bien, gloria a Dios. Si te fue mal, también tienes que aprender y gloria a Dios. Amén. Con esa nos vamos. Resumen de los versículos anteriores, que fue la semana pasada, el domingo. Versículos 3 al 5, los voy a leer y luego nos vamos así de volantín. Del versículos 3 al 5 de Gálatas 2 dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Y luego después aquí Pablo va a decir lo que hoy les estoy diciendo, que no está en contra de los apóstoles, porque aquí mismo está diciendo, en lo que leímos hace ratito, que los apóstoles, los 12 apóstoles, ni siquiera a Tito obligaron a circuncidarse, aunque era griego, porque ahora era cristiano para ser salvo. Entonces Pablo dice, si Tito, que es griego, que no es judío, ni ha sido circuncidado, los apóstoles dicen que es salvo, entonces nadie debe circuncidarse o hacer algo para ser salvo, porque todos somos salvos por la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo, y en resumen, en 3 renglones, ese es lo que dijimos la semana pasada. Los apóstoles y Pablo se reunieron en Jerusalén para hablar del problema que hacían los judaizantes, inventando una nueva forma de salvación. Si alguno no estaba circuncidado, no podía ir al cielo, decían esas personas. Ahora ya sabemos, si tanta gente que dice, si no haces esto, si no estás bautizado, si no hablas en lenguas, si no haces un milagro, si no oras, si no te haces lo que sea, no puedes entrar al cielo. Esto es igual que ellos, los judaizantes. Déjenme les digo una cosa, son anatema. Esto no es, he puesto tanto énfasis en esto porque pareciera como que fuera un punto a discutir, y no es así. Si alguien predica, si alguien te enseña algo que no sea el evangelio por la gracia de Dios, es anatema, y esto es maldito sea frente a Dios para siempre. Entonces no podemos tomar esto light, en poco. Si no tienes el evangelio de la gracia de Dios por creer en Jesús, entonces lo que sea, lo demás es una maldición terrible que Dios pone al que lo crea. Por eso tenemos que alejarnos de falsos maestros, aunque tengan mucho carisma, sí, o falsas doctrinas que la gente simplemente sigue, o porque la sociedad dice. No, hermanos, tenemos que enfocarnos en lo que la Biblia dice. Y luego la Biblia dice algo súper sencillo, es solamente creer en Cristo. Es solamente seguirlo a Él, obedecerlo, someterte a Él. Es tan sencillo. Pues acá Pablo lleva consigo a Tito, no judío, no circunciso, pero salvo, reconocido por todos. Hermanos, estas personas en aquel tiempo y los que hoy imponen requisitos falsos para salvación son anatemas, son malditos. Y esto es obviamente palabra grande, palabra terrible y verdadera. Introducción a estos dos versículos, déjenme se los leo, porque no los he leído y ya les dije mucho de ellos. Gálatas 2, versículos 6 y 7. Pero los que tenían reputación de ser algo, sí, ahí va diciendo esto Pablo de los apóstoles, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Si se fijan, parecen como palabras ofensivas o agresivas contra los apóstoles, pero no son. Si estamos entendiendo esto, ¿verdad? Aquí Pablo está diciendo, somos amigos. Ellos no son más que yo, ni yo soy más que ellos. Dios no hace excepción de personas. No está contra ellos, está poniendo en claro lo que está pasando en su vida. Aún ya fue con ellos y ellos no obligaron a Tito a circuncidarse. Entonces son amigos, pero quiere que los Gálatas entiendan que no hay ninguna rivalidad entre los 12 y Pablo. Dice, a mí pues, dice Pablo, a mí los de reputación nada nuevo me comunicaron. Esto es, no hubo nada que ellos pudieran comunicarme a mí que yo no sabía, o yo a ellos, porque el evangelio lo recibieron los dos de parte de Cristo. Dice en el 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Esto es, Pablo dice, estábamos totalmente de acuerdo, recibimos un evangelio, a mí Dios me envió a los incircuncisos y a Pedro envió a los circuncisos, Entonces Pablo está diciendo, no hay ningún problema, somos amigos, y le dice a los Gálatas esto, porque está escribiéndole a los Gálatas, en este caso a nosotros, ahorita no hay ningún problema, estamos todos de acuerdo, aún aquí mismo tenemos todos el mismo evangelio y vamos al mismo rumbo, vamos a sentarnos todos en el cielo frente a la presencia de Dios, porque creímos en la única verdad que existe. Amén. Entonces, Dios Todopoderoso, ayúdanos a entender esto, Padre. Ayúdanos para recibir esta palabra tuya en la simpleza de lo que es, en la simpleza de cuando tú hablas. Señor Dios mío, permítenos meternos a la verdad y que la verdad nos transforme. En el santo nombre de Jesús, así sea. Amén. Versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Y obviamente que en el estudio que voy a decir ahorita voy a mencionar mucho de lo que ya dije, pero así comenzamos. Tenemos que poner este cuadro en la posición correcta, porque no debemos entender algo mal, algo que no dice allí.
Para empezar, esta carta no está siendo enviada a los apóstoles en Jerusalén, sino a los Gálatas. Esto es, si Pablo se le manda esta carta a los apóstoles y les dice, ustedes nada me enseñaron, sería agresivo, pero no está mandándole la carta a los apóstoles, se la está mandando a los Gálatas, diciéndoles entre los apóstoles y yo, todo está muy bien, no hay ninguno mayor, Dios nos instruyó a cada uno en su tiempo, entonces tenemos el mismo evangelio, le dice pues a los Gálatas, y les dice que los falsos hermanos acechan tratando de influir en los líderes en Jerusalén para que ellos se opusieran al apóstol Pablo. Esto es lo que le dice, esto es lo que Pablo está tratando de que los Gálatas entiendan. Entre los de Jerusalén, estos son los 12 apóstoles y yo, no hay ningún problema. El problema es que los judaizantes, que son los judíos convertidos, que quieren ahora transformar la iglesia en judaizante, es en una rama de la religión judaica. Pablo dice, ellos están tratando de que haya una diferencia, están tratando de menospreciar mi persona en cuanto a los apóstoles, porque según ellos, según los judaizantes, los chismosos estos, traían la autoridad de los apóstoles para predicar que había que circuncidarse para poder ser salvo. Lo cual Pablo dice, es mentira de los judaizantes, los apóstoles y yo estamos completamente de acuerdo. Ese es el punto de Pablo. Dice, ellos han tratado de oponerse al apóstol Pablo, usando intrigas y acosos, murmurando contra él, diciendo que Pablo no podía tener la misma posición que los que habían sido establecidos por Jesús ya hacía mucho tiempo antes. Hermanos, esto debió ser muy fastidioso para Pablo. Imagínate, Pablo, él era una persona, digamos, súper importante dentro de lo que era la religión judaica, y porque era miembro del Sanedrín, porque era un fariseo de fariseos, como él nos dice. Él tenía la autoridad para ir a las sinagogas y traer a los cristianos y jalarlos de la camisa y llevarlos a la cárcel. Él era una persona de mucha autoridad, Pablo. ¿Sí? Y luego Pablo, cuando se encuentra con Jesús, abandona su posición, ¿sí? Y se entrega, digamos, al otro lado, a los perseguidos. Y ahora Pablo, como perseguido, porque ahora ya es un cristiano, de los cuales él perseguía, sí, ahora la gente lo critica y le dice, no, pero es que tú no tienes la misma posición que tiene Pedro y Mateo y Juan, porque tú eres una persona que perseguías a la iglesia. Y Pablo lo reconoce. Pablo dice, yo no merezco que me llamen apóstol. La cosa aquí es de que Pablo no se llamó apóstol a él mismo. Sí, él no se puso su posición que él tenía. Él fue escogido, y vamos a ver ahorita, Jesús dijo, este elemento yo escojo porque este me va a ser útil. Este que perseguía a mi iglesia ahora va a sufrir por mi nombre, y lo envió. Esto es cuando Jesús, ahorita hay personas que se llaman apóstoles porque quieren la autoridad apostólica, lo cual no pueden ser apóstoles de la misma calidad, del mismo calibre que estos que Jesús envió. La palabra apóstol significa enviado, ¿ok? Pero si no eres enviado por Jesús mismo, eres un enviado como un misionero, digamos, ¿sí? Pero no puedes decir, yo soy uno de los 12, o yo tengo el calibre de uno de los 12. Entonces, todas las personas que creen o que se autodicen, se autodenominan apóstoles, están queriendo tener esa autoridad apostólica, sí, la cual ellos, Pablo mismo y los apóstoles, nunca están diciendo lo que yo diga es. Ellos dicen, no, lo que Jesús nos enseñó. Por eso el problema, sí, es la doctrina de Cristo que ellos enseñan. La Biblia tiene autoridad apostólica, que Jesús mismo le enseñó. Ellos lo escribieron, los apóstoles, en el Nuevo Testamento. Ahora, si usted escucha a alguien que dice, oh, es que yo tengo autoridad apostólica, lo que quiere decir es que mi palabra, mi opinión es inerrable, ¿sí? Que no tiene falla, como muchas gentes que se dicen, oh, esta es una iglesia apostólica, la iglesia apostólica romana, o los apostólicos. ¿Qué quieren decir? Nosotros somos injerrables, nunca fallamos. Lo que decimos es autoridad igual que la Biblia. Tienes que apartarte de ese tipo de personas. Porque lo que quieren decir es que lo que ellos digan, sus leyes, sus regulaciones, sus legalismos, tienen autoridad como si fuera de Dios. Eso es falso, eso es del diablo. Esas personas son anatemas. Están burlándose de lo que ya Dios dijo y quieren encimar su palabra sobre la de Dios. Igual que el diablo hizo cuando le dijo a Eva, oh, no morirás, Dios te quiere engañar.
Sí, igualito, es la misma historia, la misma, es el mismo plan que el diablo tenía desde siempre, la misma estrategia, aún la sigue teniendo. Quieren decir, oh no, Dios, olvídate de Dios, Él está a un lado, oye lo que yo digo. Si esto es la verdad, entonces no. Si usted oye a alguien que diga que es con una autoridad apostólica o que niegue lo que ya Dios dijo, encimando lo que ellos dicen, tiene que apartarse de allí. Ni siquiera tiene que pelearlos, no tiene para qué hacerlo, tiene que apartarse de allí, tiene que irse corriendo. Eso debe haber sido muy fastidioso para Pablo, tener que defender ahora su posición cuando él dejó una buena posición. Sí, ahora Pablo era un perseguido, pero aún como perseguido tenía que defenderse y decir, no, es que yo soy un perseguido porque Jesús me encontró, Él me envió, yo soy de Cristo, lo que predico no es mío. Si tenía que defenderse aún de esta posición en la cual había él, digamos, dejado la buena posición ante los hombres y luego la mala posición tenía que defenderla ahora como apóstol. Nunca olvidemos que Pablo de ninguna manera quiere hablar mal de los discípulos de Jesucristo, pero los judaizantes se han encargado de dañar la reputación del apóstol Pablo, denigrándole con menosprecios, y Pablo se encuentra en una posición muy terrible, pues no puede dejar que esos farsantes anticristos lo sigan difamando y confundiendo a sí mismo a la gente, cuando la verdad es que Jesús lo llamó de igual manera que a Pedro, a Juan y a Mateo, digamos. Entonces, no es que esté contra ellos, pero tiene que decir que no es de menor grado que los 12, aunque no está contra ellos. Qué difícil situación era la de apóstol Pablo dentro de la iglesia de Jesucristo en esos primeros años. ¿Se dan cuenta? Sí, él estaba en medio de un problemón porque Jesús le habló después que a los 12 apóstoles, aún él es un apóstol de Jesucristo. Esto es, nadie más ha sido enviado como Pablo de Jesús resucitado después de los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles en Hechos 1, también Jesús ya resucitado les dice, vayan y prediquen el evangelio en Samaria, en Judea, hasta los fines de la tierra, a los 12 apóstoles. De ahí para adelante, digamos que se cerró el círculo de apóstoles de Cristo, pero luego aparece Jesús resucitado, como ya sabemos, en el camino a Damasco y envía a apóstol Pablo y lo enseña por 3 años en el desierto. Entonces, apóstol Pablo no es que sea vanidoso y quiera ahora decir, no, yo soy igual que ustedes, es que es la verdad, pues. ¿Se entiende eso? Entonces, él tiene que pelear por decir, no, es que yo soy igual que ellos. Si no hay ninguna diferencia, no puedo negar algo que hizo Dios, pues, conmigo. Entonces, ese es el punto. Y el punto de Pablo nos tiene que afectar a nosotros, porque lo que Pablo predica es que hay un solo evangelio, que él tiene el evangelio de Cristo y que no es diferente que el de los apóstoles. Es importante que nosotros entendamos eso y que también Dios no hace... lo que Pablo dice es que Dios no hace diferencia entre persona y persona. Al final de cuentas, la posición que tienen los 12 apóstoles, fíjate muy bien, la posición que tienen los 12 apóstoles, la cual Pablo dice, es la misma posición que yo tengo. Esta posición, y voy a encontrar un lugar, y esto se lo voy a mencionar ahorita, lo que Dios hace con esas personas, para nosotros, aquí, si entendemos que ellos son los 12 apóstoles, o que son los apóstoles que Jesús envió, luego los ponemos ahí, okay, ellos son los 12 apóstoles que Jesús envió. Vamos a ponerlos aquí. Aquí está Israel. Dios pone su nombre, pone su palabra, pone la ley y luego pone la salvación porque él mismo es judío. Los apóstoles, Israel. Para nosotros no hay diferencia entre judíos y griegos. Para Dios tampoco. Dios va a tratar a los judíos, va a tratar a Israel y va a tratar a los 12 apóstoles como Él quiera porque Él es soberano. No podemos decirle a Dios, ¿por qué a mí no me vas a poner en esta posición? Si yo también soy un siervo tuyo. Hay un ejemplo, no me quiero estar tanto, pero me gustaría que lo entendamos muy bien. Hay un ejemplo en la Biblia donde dice que un dueño de un negocio va y contrata a unos en la mañana y les da $100 al día. Trabajen para mí por $100 al día, ¿verdad? Y ya. Entonces ellos muy contentos, $100 está perfecto, trabajamos en tu obra o en el potrero o donde sea, y van y trabajan. Después el patrón dice, no van a acabar estos. Entonces va al mediodía y se trae a otros 2 o otros trabajadores que les prometen los $100 para que terminen el día. Entonces cuando llegan ellos allí y están trabajando muy a gusto y los otros le preguntan, ¿cuánto les van a pagar? Pensando, les van a pagar menos, pues a nosotros ya tenemos todo el día matándonos aquí. Ellos dijeron, no van a pagar $100. Entonces van y le reclaman al dueño, oiga dueño, o sea, ¿qué injusticia es esta? Si a nosotros nos ofreció 100 en la mañana y luego estos llegan ya que se acaba y les vas a pagar 100. Y el dueño dice, ¿y ahora me van a criticar lo bueno que yo soy?
sea, yo soy el dueño de esto. ¿Y estoy siendo injusto con ustedes? No, pero tenían envidia de los otros. Ahora, todo esto tiene que ver con lo mismo. Nosotros no podemos, digamos, decirle a Dios, Dios, ¿por qué a mí no me das el nombre de apóstol también si yo también fui enviado de esa misma calidad? Dios es soberano. Y aún el pueblo judío, Israel, si nosotros no, la iglesia no es otro Israel. Nosotros somos los salvos. Ahora Dios mismo hace de dos pueblos uno, dice la Biblia. Los israelitas y los no israelitas. En Cristo Jesús, por la misma fe, somos uno solo. Somos la iglesia de Cristo, que forman los judíos y los no judíos. Porque todos tenemos una sola fe, tenemos un solo Salvador y vamos al cielo, al mismo rumbo, tenemos la misma meta que todos los demás. Sin excepción de personas, dejando que Dios sea soberano en sus decisiones. Amén. Gloria a Dios. Segunda, qué difícil la posición de apóstol Pablo, de cualquier manera. Pero en 2 Corintios 12, del 11 al 12, dice, dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a eso. Porque por la situación en la que está pasando. Dice, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Sí, esto habla pues de la posesión y de la presión que Pablo tenía para defender su apostolado. Sin vanidad, diciendo, esto es lo que Dios hizo, ¿yo qué voy a hacer? Yo no soy nadie. Pablo dice a los Gálatas, no son relevantes los argumentos de los judaizantes. Pues sí, Jesús los instruyó antes que a mí, pero ahora el mismo Dios me ha instruido a mí también personalmente. Y nosotros podemos ver como ejemplo, digamos, a uno, eso es un ejemplo que me gusta, ahí va, a ver si se entiende mejor. Un ejemplo que habla de quién tiene más salvación, quién tiene más poder. Ahí va. Un ejemplo acá medio bobo que yo puse. Cuando una persona, digamos que uno recibe un título de licenciado, va a la universidad y luego se hace licenciado en el 2008. En el 2008 se hizo licenciado, punto y aparte. Pero otra persona fue a la escuela de licenciatura y sacó su título en el 2011. La pregunta sería, ¿cuál de los dos tiene un título más válido? Los dos tienen el mismo título. Los dos, aunque uno lo recibe en el 2008, otro en el 2011, nosotros somos los jueces, no hay ninguna diferencia. Los dos son licenciados, ¿así o no? Otro, cuando una persona compra una casa en enero, pero otro la compra en julio, ¿cuál es más dueño de su casa? Los dos son iguales. No hay diferencia. Así mismo, como ya dijimos al principio, Jesús instruyó a los apóstoles en un tiempo y luego Jesús instruyó a Pablo en otro tiempo. No hay diferencia entre las instrucciones que Jesús le dio a uno o al otro porque es el mismo evangelio a cada uno de los dos. Los dos grupos, Pablo y los 12 apóstoles, tienen la misma calidad de apóstoles enviados por Jesucristo. Mira, de ahí para adelante nadie más somos enviados por Jesucristo. Todos los demás somos instruidos por ellos. Todos los demás somos instruidos por ellos. Aunque frente a Dios todos tenemos la misma calidad de salvos, tenemos que entender que nosotros sí fuimos instruidos por los apóstoles, incluyendo a Pablo, y que ellos no. Solamente por el hecho de que es la verdad. Amén. Pablo no está enojado con los apóstoles, es simplemente que los falsos hermanos son mezquinos manipuladores, que obviamente ellos actúan como si nada pasara y tenían cara de buenas gentes. Pablo dice a los Gálatas, sin afán de agredir en lo más mínimo a los apóstoles, a mí me enseñó todo Jesús en el desierto y yo no aprendí el evangelio de salvación por gracia de los discípulos del Señor, sino que de Jesucristo mismo. Ellos como dice aquí, ellos no me comunicaron nada nuevo. De veras, Pablo no está criticando a los apóstoles, está peleando contra los que están disminuyendo o degradando su nombre. Apóstol Pablo es un hombre humilde, aún muy prudente, pues no se llamó a sí mismo al ministerio. Pablo nunca se sentiría digno, pero fue Dios quien lo eligió, como sabemos. En 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Imagínate, Pablo sabe todo esto y sabe que la gente sabe todo esto, pero no puede decir, no puede echar mentiras y ahora decir, ok, entonces yo fui instruido por los apóstoles, pues como ustedes dicen, yo no puede decir eso, tiene que decir la verdad. Aunque él sabe, yo era perseguidor de la iglesia, Jesús me encontró después de que todos ellos eran apóstoles y ya estaban en el evangelio oyendo, sí, pero él me instruyó, él me llamó, él me capacitó y él me envió a ser apóstol, predicador del evangelio a los no judíos. Este hombre Ananías, el que le quitó, digamos, las escamas a Pablo y que lo bautizó, dice Ananías, a quien Dios le dijo que recibiera a Pablo. Este Ananías tenía temor de Pablo por lo serio con que Pablo perseguía a los creyentes. Aún Dios lo eligió a Pablo. No fueron los hombres, no fue Pablo solo. Dios lo sacó de donde estaba, igual que a usted y a mí. ¿Cuántas veces usted ha oído que alguien dice, yo te conozco, hipócrita? ¿Cómo nos llama la gente que nos conocía? A mí me han dicho muchas veces, mis parientes y amistades, oh, si yo sé cómo eras de borracho, yo sé cómo eras, y mira ahora ya muy santurrón, ya vas a la iglesia y eres cristiano. ¡Claro que sí! Gloria a Dios. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Esto es lo que hizo Dios, nos transformó. No somos hipócritas, somos gente que estamos buscando, luchando continuamente el ser de Cristo, el obedecerlo a Él, el seguirlo a Él, igual que Pablo. Si nos llaman hipócritas, ellos no entienden lo que pasó, no entienden lo que sucedió, el cambio tremendo que hay en nosotros y la lucha tan grande que tenemos para dejar la antigua vida. Eso es lo que pasa y eso es lo que la gente no entiende y ni modo, así es y así va a seguir. Dios eligió a Pablo aún como Pablo era, la gente le tenía temor, aún Pablo dice, ya no soy el mismo, Dios me eligió, yo no tengo nada que ver aquí. Hechos 9, 15 al 16 dice, el Señor le dijo, le dijo a Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este. Le dijo a Ananías, ve y trae a Pablo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer Pablo, ir a predicar a los gentiles, que son los no judíos, y de reyes y de los hijos de Israel, aún a los judíos, porque yo le mostraré, esto es a Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios. Ve lo que dice acá. Pablo no tomó esto a mal. Esto es, cuando Jesús lo llamó y le dijo, vas a padecer ahora por mi nombre, Pablo lo tomó en gozo, porque después vemos cuando él dice, yo era así y así, tenía esas señales y todo el mundo me respetaba y sacaba la charola y les enseñaba todo, todos se me postraban allí. Pablo dice, todo eso lo considero nada, porque ahora quiero seguir a Cristo. Felizmente sufre por el nombre de Cristo toda su vida. Se la pasa en las cárceles, el resto de su vida. Sí, predicando desde las cárceles. Pablo es un señorón, una persona que yo respeto muchísimo como persona. Y ahora que veo que es un siervo de Dios, yo quiero ser como él. Yo quiero seguir. Obviamente mi ejemplo es Cristo, pero él era obediente, dócil a la voluntad del Padre que lo trajo a la vida, que le sacó de donde estaba para que ahora viva. Y él vive santamente. Gloria a Dios. Pablo no tomó esto a mal, sino que dio todo a Dios igual que los 12. Segunda de Corintios 11:5 dice, dice Pablo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Sí, de repente esa es la verdad. Pablo la proclama, no a los apóstoles, digamos, no está peleándolos en su cara, sino que le dice a los Gálatas, pienso que entre ellos y yo somos iguales porque Jesús nos instruyó a los dos del mismo evangelio. El llamado de Dios a Pablo fue a padecer por llevar el nombre de Dios. Y Pablo eso mismo acepta y cambia su vida para la gloria, dice, por la gloria de hombre que tenía. Eso es lo que él cambió. La gloria de hombre que tenía la quitó para tener la gloria de Dios aún sufriendo. Porque Saulo de Tarso era pues famoso y temido fariseo. Ahora lucha porque le crean que su posición actual de ser fíjate, ahora lucha Pablo por presumir que ahora él es el perseguido. Antes era un señorón, ahora él presume de ser el perseguido, el siervo de Jesús, que lleva el nombre de Cristo por los sufrimientos ahora que él está haciendo o que él está recibiendo. Y ni aún así le creen. Yo conozco un pasaje en la Escritura que describe cuál es el lugar que corresponde a uno que se hace servidor de todos, como lo hizo Pablo, como lo hizo en los apóstoles. Le voy a compartir esto porque, como ya dije hace ratito, todos nosotros recibimos la información de los apóstoles.
Pablo junto con los apóstoles, ellos no recibieron la información de alguien más, de algún ser humano, pero la recibieron de Dios mismo. Y aunque Dios no hace, como ya dijimos, ellos son igual que salvos. Pablo dijo eso, Pedro dijo eso, cuando él fue y luego estaba predicándole a unos que no eran judíos, y luego dice que se le pusieron unas lenguas de fuego a ellos que no eran judíos, y Pedro dijo, igual que a nosotros los judíos. Entonces, y Pedro, es más que yo lo tengo, lo voy a decir, pero Pedro termina diciendo, es imposible o es increíble que la salvación le viene a los no judíos igual que a los judíos, por gracia, por creer en Jesús. Apocalipsis 21:14. Ve, el muro de la ciudad, esto es la santa ciudad, la Jerusalén celestial que viene bajando del cielo con la gloria de Dios al final de los tiempos. Fíjate muy bien, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Esta nueva Jerusalén tiene 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Casi quiero chillar, hermanos, se la prometo. Dios no va a dejar algo que tú hagas por Él sin recompensa. Dios no hace excepción de personas. Esto es, ellos son salvos igual que nosotros, pero lo que ellos hicieron, como ellos sufrieron, de la manera que se entregaron, Dios va a recompensárselo y te lo va a recompensar a ti. Todo lo que tú hagas, cada palabra, si dices un vaso de agua en su nombre, te lo va a recompensar. No con salvación, la salvación todos la tenemos. Él tiene premiaciones, recompensas que nos va a dar increíblemente. Esto es una cosa increíble. Imagínate los nombres de los 12 apóstoles en la ciudad celestial que baja del cielo. Ahí están sus nombres. ¿A quién le importa si ahí va a estar en la ciudad? A ellos. Y a nosotros nos tiene que importar porque mi nombre no va a estar allí. Pero el de ellos sí, los cuales ellos sufrieron y cada uno murió mártir por el nombre de Cristo. En el tiempo que les tocó. Gloria a Dios. Puse acá. Preciosos hermanos míos, sin duda alguna sabemos que obtuvimos la salvación por la fe en Jesucristo por gracia de Dios. ¿Verdad que sí? Todos los que hemos creído hemos recibido salvación por gracia, por creer. ¿Verdad que sí? Amén. En esto no hay vuelta de hoja. Ese es un hecho para el salvo. Ahora que si no eres salvo, si no has recibido a Jesús en tu corazón, bueno, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle a Cristo, Señor, ven a mi vida y con lo que tú hiciste, quítame el pecado. Me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de haberte ignorado y te recibo como Señor y Salvador. Y una vez que tú hagas eso, eso es confiar en Dios para salvación, en Cristo Jesús. Y ahora la salvación te viene por gracia. Y tu nombre, el Señor agarra tu nombre y lo pone en el libro de la vida, en donde nunca puede nadie quitarlo, porque Él es Dios y porque te lo puso ahí y ahora tú vives para siempre en la presencia de Dios y tu nombre está escrito porque tú eres de Dios. Si nunca habías hecho eso, si nunca lo habías escuchado, ahorita tienes una oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón y por esa cosa, por esa acción, por esta fe, entonces puedas ser salvo simplemente por gracia de Dios, no por mérito propio. Continúo, dice, pero una vez de Él, una vez suyo, sí, todos hemos recibido salvación por gracia, por fe, pero una vez que eres de Él, una vez suyos, una vez que eres hijo de Dios en Cristo Jesús, todo lo que hagas para la gloria de su nombre, tiene una recompensa. Wow. Antes no te vale. Si no eres de Cristo, no te valen las obras para nada, ni son apreciadas. Te lo prometo que esa es la verdad. Si no eres de Dios y eres bien caritativo, eres caritativo para ti. Si no eres de Dios y eres bien generoso y eres bien buena gente y nunca mientes, esa es una fama para ti y eso es gloria tuya. Pero si tú eres de Dios, el día que tú le entregues su vida a Él, todo lo que hagas es para gloria de su nombre. Entonces te cuenta como para recompensar, no para salvación, porque la salvación es esa, es la diferencia entre sí y no, entre si lo tienes o no. Tus obras valen si eres salvo, si no, nomás son para ti. Y no lo digo por vanidad, de que Dios nos va a recompensar, sino que confirmo lo que Dios ya dijo. 1 Corintios 15:58. Así que hermanos amados míos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Entonces, todos los salvos, trabajemos para la gloria de Dios, porque eso es lo que Él quiere. Jesús dijo en Juan 15, mi Padre se goza en que den mucho fruto. Quieren glorificar a Dios, den mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere. Pablo pues está más unido a los 12 que nunca. Sí, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna riña entre ellos. Están felices los 12 y Pablo porque son de Cristo y tienen el mismo evangelio. Versículo 7. Bien rapidín. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, estos están de acuerdo. Dice, y de aquí en adelante todo se desenvuelve con la lógica de que Pablo y los demás apóstoles están en total acuerdo. Y los que deben estar preocupados son los que dicen que ellos tienen aprobación apostólica. Y Pablo no la tiene, esto de los judaizantes, y de verdad no la tiene. Pablo, digamos que Pablo no tiene la aprobación apostólica porque los 12 y Pablo son la autoridad apostólica. Ellos son los apóstoles y que fueron enviados por la persona de Jesús. No es que no apruebe, no es que uno apruebe al otro, es que están de acuerdo. ¿Sí? No tiene que tener Pablo aprobación de ellos o ellos aprobación de Pablo. Los dos tienen aprobación de Cristo Jesús, que les enseñó el evangelio y que los envió a predicar el evangelio. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Como ellos? No, ok, todos estamos de acuerdo entonces. Pablo fue enviado por Jesús a predicar el evangelio a los no judíos. Y Pedro a los judíos. Aún no se entiende que sea de vida o muerte. Esto es, si Pedro un día le predicaba el evangelio a un no judío, no había ningún problema. O si Pablo le predicaba el evangelio a un judío, tampoco había ningún problema. Sí, la regla no mata lo que ya Dios dijo. Ellos tienen una asignación, pero no es de vida o muerte. O solamente que Dios haya dicho, pero no les dijo. Sino que cada uno está asignado, pero en paz. Si se da la ocasión, puede salir del límite. Pedro mismo quedó asombrado con lo que Dios hizo en una ocasión con los gentiles. Primero Pedro experimentó la manifestación de Dios entre los judíos. Y aquí está el pasaje en donde Pedro experimentó en la presencia y el plan de Dios. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Te imaginas qué cosa pasó ahí? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si una vez estaban orando, de repente tiembla, o sea, hay un terremoto allí y todos llenos del Espíritu Santo hablaban con verdad, con esfuerzo, sin tapaderas, digamos, la palabra de Dios, el evangelio. Pero después Dios también lo hizo con los no judíos. Esto era con los judíos cuando pensaban, es que Dios salva a los judíos porque somos judíos. Y luego Pedro en el capítulo 11 descubre otra cosa. Dice acá, del 17 al 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Esto es, Dios les concedió el mismo don a los no judíos. Pedro dice, ¿quién soy yo para decir solamente los judíos? Cuando Dios les concede la misma cosa, el mismo temblor, mismas lenguas, mismo humo en el cuarto para los no judíos. ¿Quién, dice Pedro, quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron. Eso es todo lo que estaban ayudando a Pedro. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Les cayó el 20 a los judíos de que nosotros los gentiles también tenemos la misma chance que los judíos. Que si nos arrepentimos y confiamos en Jesús para salvación, Él nos perdona los pecados y nos da vida eterna. A judíos y a no judíos, completamente claro, completamente verdad. La salvación para judíos y gentiles es por fe, por la gracia de Dios. Conclusión final. Los falsos hermanos dicen que su nuevo evangelio es aprobado por los apóstoles de Cristo. Los que estaban en aquel tiempo y los falsos maestros, los falsos pastores, los lobos, las personas que están detrás de los púlpitos, hablando de que ellos tienen una nueva revelación, que tienen un nuevo mandato, que tuvieron un éxtasis y que Dios les dijo que ahora tienen que hacer esto, o simplemente dicen porque yo soy la autoridad, si no haces esto te vas al infierno, si no haces lo que yo digo porque así me gusta a mí. Si Dios tiene bien clarito quiénes son esos, nosotros tenemos que alejarnos de ellos y no ser unos de esos. Amén.
nadie es salvo por méritos propios. Pablo y los 12 razonan en la verdad. Judíos y no judíos somos salvos por creer en el divino Hijo de Dios y su obra redentora en la cruz. Pablo da un ejemplo en Romanos 11 del 23 al 24 y me gusta mucho y con ese cerramos. Dice, y aún ellos, eso es los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Sí, Pablo está haciendo digamos que la comparación de que hay un olivo silvestre, que es digamos que un árbol en el cerro, y está otro olivo que es Cristo. Entonces dice ahí, los que están en el olivo en Cristo fueron cortados por incrédulos. Y los que estábamos siendo allá, los que estábamos en un olivo que no tenía nada que ver con Cristo, fuimos cortados de allá y luego injertados en el olivo verdadero. Entonces Pablo está diciendo en su comparación, si aquellos que pertenecían a un olivo del cerro, que eran cerreños, y le mochamos las ramas de allá y se las pusieron, y el olivo verdadero los aceptó, ¿cómo Dios no va a aceptar a las ramas del olivo original que se le cayeron, pero si ahora se las pone otra vez y se arrepienten de sus pecados los judíos y creen? Pablo dice, también va a agarrar las ramas que estaban caídas y las va a injertar en el nuevo olivo, en el olivo verdadero. Si a los que no pertenecíamos al olivo fuimos injertados, que somos los no cristianos, perdón, los no creyentes, perdón, los no judíos, ¿cómo es posible que pensemos que los judíos que nacieron de ese árbol original, pero se caen por incredulidad, cómo vamos a pensar que Dios no los va a agarrar y los va a meter allí y van a quedar otra vez injertados en el mismo olivo del cual se habían caído? Ese era el punto. Todo el que crea, así de sencillo, seas del cerro o seas de la casa, si crees, entonces puedes ser uno con Cristo. Gloria a Dios. O ahí va, y aún ellos, si permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre, si tú fuiste injertado, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Pedro, Pablo, judíos y nosotros, todos unidos en un evangelio que es por fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. 2 versículos, se los prometo que 2 versículos tan insignificantes tienen esta verdad tan grande que nos tiene que llenar de tanto gozo, de saber que Dios no hace distinción de personas y que el evangelio es para todo aquel que crea, que la salvación es por una forma y es por Cristo Jesús, sin que tú tengas que hacer nada para ganártelo, no por méritos propios. Amén. Damos gracias, único y verdadero Dios. Queremos, Señor, servirte todos los días de nuestras vidas. Queremos mostrarnos ante ti, escucharte y luego obedecerte. Seguir tu plan. Ayúdanos, Señor, para no ser personas que crean que en nosotros hay algo, que nosotros podemos ganar la salvación o que somos especiales, que tú nos tienes apartados para ti porque hicimos algo. No, sí nos has apartado, pero por tu bondad, por tu gracia. Y nosotros todos los elegidos, junto con Pedro y junto con Pablo, en tu plan, en tu voluntad, en tu tronco. Glorioso Rey Divino, ayúdanos para que produzcamos obras, para que seamos cristianos productivos con una fe creciente, aferrados a la fe y aferrados a la verdad. Ayúdanos, Dios, para reconocer la mentira cuando venga y apartarnos de ella. Ayúdanos para ayudar a los que están confundidos o a los que andan manipulando, reconocerlos y apartarnos de ellos, porque no queremos que estas personas influyan en nuestras vidas, no solamente personales, pero con nuestros hijos. Qué terrible sería que nuestra congregación esté llena de personas manipuladoras del evangelio. Ayúdanos, Dios, para permanecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor una última canción. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Tengan una feliz semana. Nos vemos el miércoles. Y énfasis en el viernes. Que vengan y asistan. Está bien bonito. Que Dios los bendiga.
Señor.